¿Qué tal, colegas? Hoy vamos a ver un tema muy importante que es anemias. Yo creo que el 80-90% de las preguntas del ENARM son de anemias y de leucemias. Entonces, si ustedes dominan estos dos temas, pues les va a ir bastante bien en la asignatura, se los puedo asegurar. Bueno, vamos a iniciar con el tema en cuestión. Vamos a tratar de hacerlo rápido y que quede bien explicado. Caso clínico lo dejamos para el final si nos da tiempo. Y bueno, vamos a iniciar con anemia. La definición de anemia es una disminución en la concentración de hemoglobina y los niveles de hemoglobina en varones son de 13 y en mujeres de 12. Este es el límite para decir que un paciente tiene anemia. Por debajo de estos límites, el paciente se encuentra anémico. Para fines prácticos, ¿bien? Respecto a la epidemiología, afecta a niños de 0 a 5 años hasta en un 23% y a mujeres hasta en un 50%. Aquí también entran las mujeres embarazadas que tienen un mayor riesgo de presentar anemia. Hay tres estudios básicos con el cual podemos hacer el diagnóstico de la mayoría de las anemias. Una biometría hemática que nos va a dar niveles de hemoglobina, reticulocitos y frotis. Esas son las tres situaciones, tres estudios que hay que solicitar de inicio, ¿bien? Respecto a la clasificación, bueno, la primera clasificación y que yo creo que es la que más nos ayuda a diagnosticar una anemia y la primera que se debe de hacer es de acuerdo al volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño del eritrocito. Las podemos clasificar en tres: microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Microcíticas por debajo de 80, normo de 80 a 100 y macro mayor a 100. Como les mencionaba, para el estudio de toda anemia hay que solicitar de inicio biometría hemática que nos va a dar hemoglobina, volumen corpuscular medio, que es el tamaño del eritrocito, y hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que tiene nuestro eritrocito. Bien, por último el frotis y lo que mencionábamos también, reticulocitos, es importante solicitarlo. Ahora, se deben de aprender esto de memoria, cuáles son las micro, cuáles son las normo, cuáles son las macro. Deben de tener una idea bien clara. Eso es definitivo. Y deben de saber cuál es la principal de cada una. En microcíticas, la que vamos a tener siempre en cuenta va a ser la anemia ferropénica. Bien, esa es digamos, el abanderado de las microcíticas. Y de hecho, es la anemia más frecuente. Entonces, siempre que sospechemos de una anemia micro, hay que pensar en una anemia ferropénica, pero no es la única causa. También tenemos esferocitosis hereditaria, que sería una anemia hemolítica hereditaria, anemias de trastornos crónicos. También tenemos anemias con disminución del contenido del hematíe, como puede ser anemias sideroblásticas o talasemias, que también sería una anemia hemolítica. Les digo, esto se pueden confundir si tratan de memorizarlo, porque si no lo entendemos, pues nos vamos a hacer bolas. Entonces, lo que yo les recomiendo aquí es recordar cuál es la principal y su principal diferencial. En este caso hay que recordar de las micro, las anemias ferropénicas, las anemias de los trastornos crónicos y la esferocitosis hereditaria. Las normo, ¿cuáles son? Anemia de trastornos crónicos, anemia hemolítica sin reticulocitos, y las macro, pues la gran mayoría de estas son las anemias megaloblásticas, ya sea por alteración o por disminución de la B12 o por disminución de ácido fólico. No se me estresen, vamos a ver cada una de estas y al final vamos a repasarlo, vamos a regresar a este cuadrito para ver que ya haya quedado claro esto de cómo las clasificamos. Ahorita lo que me interesa es que recuerden que son micro, menos de 80, normo, 80 a 100, macro, mayor a 100, y que recuerden el estandarte de cada una. En primer lugar, anemia ferropénica y de los trastornos crónicos. Para micros, para normo, anemia del trastorno crónico, y para macro, las anemias megaloblásticas. También recordar que en las micro también entran las anemias hemolíticas hereditarias, algunas. Pasamos a la primera y la más importante de todas, la anemia ferropénica. ¿Qué es la anemia ferropénica? Pues es una anemia por deficiencia de hierro, así de sencillo. La ferropenia es la causa más frecuente de anemia, forma hasta el 50% de todas las anemias. Se presentan dos etapas, dos picos, de 6 a 18 meses, y en la adolescencia, en la mujer. También se puede presentar en mujeres embarazadas, eso es importante.
Y estos son los dos picos principales. No significa que nada más se presenten ahí, se pueden presentar a cualquier edad, cualquier sexo, pero esto es lo más frecuente. Factores de riesgo: lactantes y adolescentes, mujeres en edad reproductiva, gestantes o lactancia. Etiopatogenia: ¿qué es lo que pasa? Ya sea que haya una disminución del aporte, es decir, una dieta, deficiencia de hierro, disminución de la absorción, que puede ser por acloridia, por cirugía gástrica, por enfermedad celíaca o enfermedad inflamatoria intestinal, incremento en las pérdidas, que sería por menstruación, por sangrado gástrico crónico. Respecto a la clínica, síndrome anémico. ¿Y cuál es el síndrome anémico? Los datos principales del síndrome anémico son astenia, irritabilidad, mareos, cefalea, disnea y palpitaciones. Consecuencias ferropénicas: ¿qué es lo que puede generar? Estomatitis, glositis, neuralgias y parestesias. Ahora bien, les repito, esto de aprenderse de memoria las cosas es difícil y yo no se los recomiendo. Traten de tener asociaciones en su cerebro que les permita recordar que la anemia ferropénica inicia con síndrome anémico o presenta un síndrome anémico y consecuencias ferropénicas. ¿Cómo lo recuerdo yo? Me cierro, básicamente, pues, sí, sé que se escucha medio mamón, pero cierro los ojos y me imagino, no sé, un cuerpo de una persona y voy de arriba hacia abajo. Primero, síntomas generales: astenia e irritabilidad. Esos son generales. De ahí me voy con la cabeza: mareos, cefalea. De ahí me voy al tórax, disnea y palpitaciones. Así, a mí se me hace más fácil recordarlo. Si les sirve, pues qué chingón. Y si no, pues tírenme a loco, no pasa nada. Pasamos a la siguiente. Tenemos el algoritmo diagnóstico y tratamiento de la anemia ferropénica. Bueno, iniciamos con el algoritmo diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, paciente con factores de riesgo, sospecha clínica de anemia por deficiencia de hierro, va a presentar signos y síntomas de anemia. ¿Qué quedamos? Irritabilidad, astenia, dinamia, mareo, cefalea, palpitaciones, disnea. ¿Tiene datos clínicos de anemia por deficiencia de hierro? No, pues alta. Sí, solicitamos los estudios que quedamos, que son los principales: biometría hemática completa, reticulocitos y frotis. Vámonos del lado derecho con esta flechita que pusimos ahí. Y bueno, antes que nada quiero agradecer al doctor Luis, que fue el que hizo este material. Yo nada más lo modifiqué hasta cierto punto. El doctor Luis es un médico que también hizo el servicio social conmigo y junto con mis demás compañeros doctores, que éramos 4, hicimos esta parte de este curso. Y bueno, más allá de que pues yo llevaba esta parte de la batuta, pues sin ellos no hubiera sido posible. Entonces, muchas gracias a mi camarada. Continuamos con esta parte, entonces, biometría hemática completa. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Hemoglobina y hematocrito. Es hematócrito. Ahorita estoy viendo que tiene acento. Yo le digo hematocrito. Bueno, X. Entonces, una hemoglobina quedamos debajo de 13 y de 12 en mujeres, y en varones vamos a regresarnos. En hombres 13, mujeres 12. Entonces, si está disminuido, pues ya sospechamos de anemia o ya tenemos el diagnóstico de anemia. Lo segundo es valorar el volumen corpuscular medio, que quedamos que es menos de 80 micro, 80-100 normo, más de 100 macro. Y por último, la hemoglobina corpuscular media, que puede estar normal o disminuida. Es decir, aquí entra el famoso normocrómico o hipocrómico. Muy bien. ¿Qué tipo de anemia es? Una anemia ferropénica. Aquí nos vamos al algoritmo, otra vez a la parte central: anemia microcítica hipocrómica sin reticulocitos. Esa es la característica de la anemia por deficiencia de hierro. Del lado izquierdo, bueno, ahora que ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos la anemia, sospechamos que es anemia ferropénica, pedimos nuestro hemograma y vemos que es una anemia micro hipo. No hay reticulocitos. Nos vamos del lado izquierdo. Efectivamente, no hay reticulocitos. ¿Qué vamos a pedir? Hierro sérico y ferritina sérica. Hierro y ferritina sérica baja, sí, hacemos el diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque el hierro sérico a veces puede ser engañoso. El que verdaderamente nos va a dar el diagnóstico es la ferritina sérica, que es los depósitos de hierro que tenemos en nuestro cuerpo. Se almacena en forma de ferritina. Entonces esto nos va a dar un parámetro más fidedigno de cuánto verdadero fierro hay. Bien, pero de todas maneras hay que pedir hierro sérico y ferritina.
Si están disminuidos, hacemos nuestro diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. ¿Qué es lo que pasa si tenemos una anemia micro, hipo, pero tiene reticulocitos? ¿Cuál quedamos que es el diagnóstico diferencial de las micro? Efectivamente, las anemias hemolíticas. Entonces, si tenemos una anemia micro, hipo, pero hay reticulocitos, hay que sospechar de hemólisis y enviamos a segundo nivel. Como quedamos, en este caso, la BCM va a estar por debajo de 80, sería micro, y la HCM está también por debajo de 28, que sería hipocrómica. Pasamos a la siguiente, que es el tratamiento, anemia ferropénica, tratamiento, hierro y seguimiento mensual. Obviamente, si tenemos deficiencia de hierro, pues el tratamiento va a ser hierro. Así de sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, iniciamos tratamiento con sulfato ferroso, citamos a consulta externa en un mes, solicitamos biometría hemática y valoramos. Si logramos incrementar la hemoglobina al menos 1 gramo, continuamos mismo tratamiento y citamos de manera mensual hasta que la biometría hemática sea normal. En caso de que no funcione, pues hay que referir a segundo nivel, pediatría interna, dependiendo de la edad de nuestro paciente. Una vez alcanzado, y básicamente eso es todo lo que me interesa de este algoritmo, que es cita mensual y hay que subir 1 gramo de hemoglobina cada mes y hasta llevarlo a 13 o 12 en varones y mujeres respectivamente. Una vez alcanzado un nivel adecuado, mujeres 12, varones 13, se continúa con tratamiento durante el mismo tiempo que se tardó en alcanzarlo. Es decir, si me tardé 3 meses, pues en 3 meses le voy a seguir dando tratamiento. Otros 3 meses, pues si me tardé 5 meses, le doy tratamiento otros 5 meses. Bien. Y bueno, básicamente eso es todo de anemia ferropénica. Ya ven que uno no estaba tan complicado. Pasamos a anemia de la enfermedad crónica. Segunda en frecuencia respecto a anemias, normocítica, normocrómica, a veces puede ser microhipo. Por eso es que hay que hacer diagnóstico diferencial con anemia ferropénica. ¿Por qué se produce? Patogenia, disminución del uso de hierro por macrófagos de depósito, causa hiposideremia, disminución de la vida media del eritrocito, inadecuada respuesta de la médula ósea. El diagnóstico, disminución de la transferina y aumento de la ferritina. El tratamiento de la enfermedad asociada, y aquí no se administra hierro. ¿Por qué no se administra hierro en la anemia de la enfermedad crónica? Porque la verdad es que el hierro, los depósitos de hierro están normales, están de manera adecuada. ¿Cuál quedamos que eran el patrón o el valor más fidedigno de los depósitos de hierro? La ferritina. Y bueno, en este caso, en la anemia de la enfermedad crónica, ¿cómo tenemos nuestra ferritina? Elevada, porque no hay un problema de hierro. Lo que pasa es que hay una alteración en el transporte del mismo. Entonces la transferrina, está disminuida. Básicamente es lo contrario a una deficiencia de hierro. Vámonos a este cuadrito comparativo que está muy bueno. Iniciamos con ferropenia, que ya nos quedó bastante claro. Quedamos que la ferritina sérica va a estar disminuida en la parte final, la transferrina va a estar aumentada y el volumen corpuscular medio va a estar disminuido. Por otro lado, la enfermedad crónica, el volumen corpuscular medio va a estar normal o puede estar disminuido. La transferina, en este caso, está disminuida o normal, porque el problema está en el transporte de hierro, en el uso del hierro, en la inadecuada respuesta de la médula ósea. No es un problema del hierro como tal. Por lo tanto, el último valor, que es el que me interesa que recuerden, la ferritina sérica, es decir, los depósitos de fierro en nuestro organismo, están elevados. Si tuviéramos una deficiencia de hierro, estarían disminuidos. Entonces, digamos que es lo contrario a una anemia por deficiencia de hierro. Sin embargo, ¿por qué nos confundimos? Porque puede dar un patrón en el hemograma similar, es decir, una anemia microcítica hipocrómica. Pero no hay que confundirse. Anemias hemolíticas. Creo que este es el tema estrella, es el tema que más se nos complica a todos. Y bueno, vamos a tratar de poner un poquito de atención en esta parte. Bien, clasificación de las anemias hemolíticas. ¿Cómo las clasificamos? En causa y lugar. Causa extracorpuscular, que serían adquiridas, e intracorpuscular, que serían hereditarias. Estas son las que a mí más me interesan y son las que más se preguntan. Lugar puede ser intravascular o extravascular, esto no nos interesa mucho. Lo que hay que recordar es la causa intracorpuscular hereditaria.
Las anemias hereditarias son las que más se nos complican porque son las que tienen nombre propio, son las que tienen características especiales. Tenemos tres tipos de anemias hemolíticas hereditarias. Anemias hemolíticas hereditarias por defectos de membrana, anemias hemolíticas hereditarias por enzimopatías, anemias hemolíticas hereditarias por defectos en la hemoglobina. Respecto a la etiopatogenia, todas comparten la misma etiopatogenia y las alteraciones de laboratorio, destrucción de los hematíes con secundaria elevación de la DHL, secundaria elevación de la bilirrubina indirecta y aumento en la producción de reticulocitos. Respecto a la clínica, la triada clásica de una anemia hemolítica es anemia con su correspondiente síndrome anémico, ictericia y esplenomegalia. No todas lo presentan con la misma intensidad, pero cuando se presentan estas tres hay que sospechar de primera instancia una anemia hemolítica. Aquí el frotis es clave, entonces hay que pedir frotis a todos. Se los resumí en este cuadrito. Va a ser necesario que le pongan pausa a este cuadro, que lo repasen, que hayan estudiado el tema de manera previa para que lo puedan entender bien, pero voy a tratar de explicárselos lo más simple posible y las dudas más complejas que pudieran haber para que quede esta situación ya resuelta y cuando lo lean, pues se les haga más fácil. Iniciamos con la esferocitosis hereditaria, que es la anemia hemolítica hereditaria más frecuente, y vamos a clasificarla dentro de las tres posibles causas de anemias hemolíticas hereditarias. En este caso, es una alteración de la membrana del eritrocito. Ahora bien, en la membrana hay múltiples proteínas que forman la membrana como tal y tenemos una membrana del eritrocito que está formada por proteínas y por una estructura proteica y aparte de otras situaciones, transportadores, etc. Y por fuera de la membrana eritrocitaria tenemos una membrana lipídica. Esta membrana lipídica, ¿cuál es su función? Bueno, su función es evitar que sea el eritrocito muy permeable al agua, además de que le permite cierta movilidad junto con la propia estructura del eritrocito. Vamos a regresarnos un poquito porque creo que los hice bolas. Tenemos la membrana del eritrocito, ahí está la imagen, esa dona. Imagínense esa dona. Hagan de cuenta que esa dona pues, es la estructura del eritrocito. Por fuera de esa estructura hay lípidos y esos lípidos están anclados, así, ahora sí que como si tuvieran un ancla a la membrana del eritrocito y evitan que sean muy permeables al agua. Esa es la función primaria de la membrana lipídica, proteger al eritrocito. ¿Qué es lo que pasa si la membrana lipídica, si la membrana estructural, es decir, esa dona del eritrocito, está defectuosa? No va a poder anclar la membrana lipídica y ¿qué creen? El eritrocito se vuelve vulnerable. Vulnerable principalmente, y esto es lo que nos interesa, al agua. Entonces el eritrocito se hincha. Si no está funcionando bien su estructura primero, y si esa estructura no puede anclar a la membrana lipídica. Entonces, eso es lo que sucede en la esferocitosis hereditaria. Hay una alteración de las membranas, en las proteínas de membrana, y hay tres que nos interesan porque son las que normalmente se afectan. Obviamente hay más, pero aquí esto es lo que nos interesa. La anquirina en el 50%, la banda 3 en el 25% y la espectrina en el 25%. La espectrina es la más importante, sin embargo la que más afecta es la anquirina. Vean una imagen de cómo está constituida la membrana y a mí se me hace más fácil recordarlo así, porque la banda 3 está como tal sobre la membrana, pues la anquirina une a la banda 3 con la espectrina y la espectrina está abajo. Entonces es como una cadenita que inicia con la anquirina en la membrana, de ahí sigue la banda 3, perdón, inicia con la banda 3 en la membrana, de ahí sigue con la anquirina que une y la espectrina en la parte inferior. Bien. Esa es como es la etiopatogenia de la esferocitosis hereditaria. Ahora, pasando a la clínica, ¿cuál es la clínica? Pues la clínica clásica que habíamos quedado, ¿no? La triada. Aparte de esto, se presentan crisis hemolíticas, además de las crisis hemolíticas,
puede haber crisis aplásticas o megaloblásticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ante datos de infección, hemólisis crónica, sobreuso de ácido fólico, se puede sobrevenir una anemia más severa. Respecto al diagnóstico, sube lo que quedamos igual, ¿no? La DHL, la bilirrubina indirecta y los reticulocitos. En este caso va a tener un volumen corpuscular normal o bajo, puede ser micro, y la hemoglobina corpuscular media es alta. Debido a que no hay una alteración como tal interna del eritrocito, del contenido del eritrocito, lo que se hace pues es una alteración de la membrana. Entonces, sería una anemia microcítica hipercrómica o micronormo. También se puede realizar prueba de hemólisis osmótica, que básicamente consiste en poner el eritrocito en un medio en el cual está en contacto con agua, se va a hinchar y se va a destruir. El tratamiento, ácido fólico, como toda anemia hemolítica, esplenectomía, pero hay que esperar de 5 a 6 años en caso de que no mejore nuestro paciente. Y las características, la característica que es especial a la esferocitosis hereditaria, pues son los hematíes de forma esférica, permeables principalmente al agua. Y bien, básicamente eso es todo de esferocitosis hereditaria. Hay que repasarlo, no hay de otra. Y recuerden, la clínica y el diagnóstico, bueno, más bien la clínica es similar en todas, ¿no? Nada más que tiene características especiales cada una. Alguno es más acusado, uno es menos acusado. Pero pues todas van a presentar equidericia, van a presentar esplenomegalia y anemia con su respectivo síndrome anémico. Pasamos a la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que dentro de la clasificación de las anemias hemolíticas hereditarias entra en las enzimopatías. En primer lugar, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay una oxidación de la hemoglobina porque no hay NAT reducido ni glutatión reducido, por lo cual se genera metahemoglobina y que es la cual se precipita y forma los famosos cuerpos de Heinz. Sé que no entendieron nada porque yo no entendí nada tampoco. Vamos a tratar de explicar esta parte. Bueno, el eritrocito tiene dos vías metabólicas por las cuales consigue energía. La primera de ellas, bueno, en una consigue energía y en otra consigue glutatión reducido. La primera de ellas es la glucólisis, ¿no? Y recordemos que la glucólisis, pues es la formación de 2 moles de ATP a partir de una molécula de glucosa. Bien, a través de 10 reacciones enzimáticas, pues se llega al producto final de 2 ATPs. Y bueno, eso es la glucólisis. Se acabó. Pero hay otro paso dentro de la glucólisis que se llama lanzadera o vía de las pentosas fosfato. ¿Qué es esto? Bueno, la vía de las pentosas fosfato, déjeme revisar esta parte, vía de las pentosas fosfato, ruta de las pentosas fosfato, exactamente. La ruta de las pentosas fosfato, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en la segunda reacción de la glucólisis se forma glucosa 6-fosfato. Ahora bien, en esta parte, la glucosa 6-fosfato se va hacia otra vía, que es la de las pentosas fosfato. Y esa vía, su función es conseguir nicotinamina, adenín, dinucleótido reducido, la cual a su vez va a reducir el glutatión y el glutatión va a evitar la oxidación de la hemoglobina. Palabras más, palabras menos. Siempre que encontremos una coenzima, en este caso como el NAT reducido, hagan de cuenta que ese hidrógeno, cuando se produce una reacción de oxidación, se libera y evita que se oxide. Digamos que se oxida en lugar de la situación que se iba a oxidar o de la reacción que se iba a oxidar. Eso es lo que sucede aquí. El NAT reducido se reduce, evita la oxidación del glutatión y el glutatión a su vez evita que la hemoglobina se oxide. Evitando la oxidación de la hemoglobina permite que pues, se mantenga normal. Si se oxida la hemoglobina, se forma metahemoglobina y esta metahemoglobina se precipita dentro del eritrocito, forma los cuerpos de Heinz y ¡pah!, destruye al eritrocito. Eso es lo que sucede
en la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Ahí, al no haber glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la glucosa 6-fosfato pues no puede seguir esa cadena de las pentosas fosfato, esa vía de las pentosas fosfato. Entonces no hay NAT reducido, no hay glutatión reducido, entonces se oxida la hemoglobina, se forma metahemoglobina, se forman los cuerpos de Heinz y se destruye el eritrocito. Se acabó. Clínica clásica, pero aparte de eso hay crisis hemolíticas por infecciones, fiebre, acidosis, favismo o fármacos. Favismo es consumo de habas o situaciones o medicamentos que produzcan esta situación. El diagnóstico, bueno, sube la DHL, la bilirrubina indirecta y los reticulocitos. Sin embargo, el diagnóstico definitivo se hace con dosificación enzimática en donde se evidencie la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. El tratamiento. El tratamiento va a ser con ácido fólico, como toda anemia hemolítica, evitar riesgo de crisis hemolíticas, comer habas, antipalúdicos, sulfas, y hay otros medicamentos que hay que evitar. La característica es que es hereditaria ligada a X. Pasamos a las talasemias y a las anemia de células falciformes o de drepanocitosis. Estas son anemias por alteración de la hemoglobina. ¿Qué es lo que pasa en la talasemia mayor? Bueno, hay una menor síntesis de cadenas beta, por lo cual la hemoglobina alfa 1 también está disminuida. Aumenta la eritropoyetina como reacción secundaria para tratar de producir mayor hemoglobina. ¿Y qué es lo que se produce? Hiperplasia de médula ósea, eritropoyesis extramedular y se forma el famoso cráneo de cepillo. Muy bien. Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Cráneo de cepillo, hipoxia tisular crónica y hemosiderosis secundaria. Vamos a explicar un poquito de qué es esto de las cadenas beta. Bueno, debemos recordar que hay principalmente tres tipos de hemoglobina, la alfa 1, la alfa 2 y la fetal. La alfa 1 está constituido por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La alfa 2 está constituido por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Y la fetal por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Por ahí puede que esté confundiendo el delta con el beta, pero creo que lo dije bien. De todas maneras, no interesa mucho eso. Lo que interesa es que si no tenemos cadenas beta, no se produce hemoglobina alfa 1, y al no producirse hemoglobina alfa 1, que es el 97% de la hemoglobina, se empieza a producir hemoglobina alfa 2 y hemoglobina fetal, la cual una tiene menos afinidad por el oxígeno y otra tiene muchísima afinidad por el oxígeno, como es la hemoglobina fetal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No libera el oxígeno la hemoglobina fetal, se produce hipoxia tisular y se produce una reacción de hiperplasia medular por aumento de la eritropoyetina. Es lo que sucede en la talasemia mayor. El diagnóstico pues es lo mismo, también suben DHL, bilirrubina indirecta, reticulocitos, y el diagnóstico específico es con electroforesis de la hemoglobina, en la cual vamos a encontrar menor hemoglobina alfa 1, mayor hemoglobina alfa 2 y hemoglobina fetal. La clínica es importante, aparece a los 6-8 meses, porque es cuando se produce el cambio de hemoglobina fetal a hemoglobina alfa 1. Entonces, los primeros meses no hay tanto problema, no hay sintomatología, pero ya a partir del sexto mes, donde debe de haber esa transición, no hay esa transición y entonces se vienen los problemas. El tratamiento. El único tratamiento en este caso sería trasplante halogénico con precursores hematopoyéticos, esplenectomía puede ayudar y transfusiones. Características en este caso de la talasemia mayor: es una enfermedad la cual es autosómica recesiva, por lo cual la talasemia mayor, el paciente debe ser homocigoto para este gen para que se produzca la talasemia mayor. ¿Y qué es esto de homocigoto y heterocigoto? Homocigoto significa que las dos copias de ese gen están alteradas. Si las dos copias están mal, pues obviamente se va a producir una superenfermedad, que es lo que se produce en la talasemia mayor. Por otro lado, la talasemia menor o rasgo talasémico, pues es lo mismo, lo único es que solamente hay rasgo, es decir, el paciente es heterocigoto, solamente hay una copia que está afectada. Si una copia está afectada, la otra copia sí codifica bien y pues no hay tanto problema. Sin embargo, pues sí puede haber ciertos rasgos. Menor síntesis de cadena beta, lo mismo, asintomática, no hay anemia. El paciente puede estar con microcitosis o puede ser normal, así de sencillo.
y hay cierto grado de aumento de hemoglobina alfa 2 y de fierro. Esto no se los van a preguntar, lo que les van a preguntar es una talasemia mayor. Pero sí me interesa que sepan esta parte de homocigoto y heterocigoto, porque no nada más es aquí, lo vamos a ver en muchísimos otros temas. Y por último, la anemia de células falciformes o drepanocitosis. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay una sustitución de ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta de la hemoglobina. Recordemos que todas las proteínas pues, están constituidas por aminoácidos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? Pues simplemente hay una sustitución de estos aminoácidos en la codificación y se sustituye la glutamina por valina y se genera otro tipo de hemoglobina. Bien, ahora bien, esta hemoglobina pues no es normal, entonces nos da clínica con crisis variables vasooclusivas, se forman los famosos derpanocitos, que son estas células falciformes en forma de hoz, isquemia e infartos e incluso autoesplenectomía. El diagnóstico se hace igual y en este caso electroforesis de la hemoglobina para valorar qué tipo de hemoglobina tenemos y el tratamiento es con crisis, durante las crisis analgesia, hidratación, vacunación y trasplante de precursores hematopoyéticos también. Hay que vacunar porque en este caso se produce una autoesplenectomía debido a que se lesionan los sinusoides del vaso y pues esto genera su hipofunción. Y bueno, continuamos. Perdón, le tuve que poner pausa. Llamaron, ya saben, esos compas de Telcel, neta que... Ay, Dios mío, con ellos. Pero bueno, todos tenemos que trabajar. Pasamos entonces de anemias hemolíticas hereditarias. Eso es todo respecto a anemias hemolíticas hereditarias. No hay mucho más que decir. Es una situación, sé que se suena complicada, pero si se dan cuenta, yo vi muchas cosas y seguramente me equivoqué en algunas. Pero lo básico y lo que hay que saber está ahí, en este cuadrito, nada más. Eso es lo que les van a preguntar. Sé que va a haber muchos puristas que van a decir, no, que te faltó esto, que la regaste en esto. Pues sí, seguramente. Pero esto es lo que nos corresponde como médicos generales y es lo que hay que saber para la ENAM. Recuerden que nos estamos preparando para eso. No estoy tratando de dar una clase magistral de anemias hemolíticas hereditarias, porque imagínense, para hablar de cada uno de estos temas necesitaríamos un día entero, ¿no? Yo creo que para hablar de esferocitos hereditaria, para hablar de glucosa y fosfato, etcétera. Entonces, hay que simplificarlo y hay que recordar lo más importante. Pasamos ahora con las anemias hemolíticas adquiridas. Este tema no es tan importante, pero sí hay que conocerlo. Básicamente pueden ser anemia por anticuerpos calientes, por anticuerpos fríos, por fármacos. Y aquí también entra la hemoglobinuria paroxística nocturna. Y bueno, voy a hablar de esta última, que es la más importante. Se produce un déficit de PIC, lo cual produce un déficit de CD59, que es un inhibidor del complemento, lo cual produce hemólisis por complemento. Básicamente es lo que se produce por la noche normalmente, debido a que hay un estado de acidosis, y aquí es donde el complemento pues, puede actuar más. Entonces, por eso es que se producen las crisis nocturnas. Les repito, hay muchísimo que hablar de estos temas, pero bueno, hay que conocer lo básico. Esto la verdad es que rara vez se los van a preguntar, pero también hay que conocerlo. Bien, quiero pasar a esta parte que es la que más me interesa, junto con las anemias hemolíticas y la ferropénica, que son las anemias macrocíticas. Ahora bien, anemias macrocíticas quedamos que es un valor mayor a 100. Vámonos del lado derecho, que es la que me interesa. Bueno, del lado izquierdo solamente recordar que si en el frotis encontramos dacriocitos, que son los famosos eritrocitos en lágrima, hay que pensar en una mielodisplasia. Eso es lo que hay que recordar. No les voy a hablar de síndromes mielodisplásicos porque estos videos se hacen como de 3 horas. Entonces nos vamos a quedar en este tema que son anemias macrocíticas. Del lado derecho, puede ser producida por una deficiencia de vitamina B12, por ácido fólico. Hay que pedir metabolitos si sospechamos alguna situación ahí medio rara. Ahora bien, si la B12 y el ácido fólico está disminuido, pensamos en una anemia megaloblástica. Y la anemia megaloblástica básicamente puede ser de dos tipos, por deficiencia de B12 o por deficiencia de ácido fólico. Entonces, si la B12 está disminuida, que sería menor a 200, pues es una anemia por deficiencia de B12. Y si el ácido fólico está disminuido, es una anemia por folatos, que es lo más frecuente. ¿Cuáles son los valores? Menor a 4 en este caso. Bien, de ahí podemos pedir metabolitos si tenemos duda, sospecha, pero quiero que se centren en las que son menos de 200, es la segunda del lado izquierdo,
compatible con déficit de vitamina B12. Eso es lo que me interesa que recuerden. Y la que dice menor a 4. ¿Cuál dice menor a 4? Menor a 2, perdón. Menor a 2, compatible con deficiencia de ácido fólico. Bien, entonces eso es lo que hay que recordar. Menor a 200, menor a 2, deficiencia de B12 y de ácido folínico. Pasamos a este cuadrito que sería el último del cual les voy a hablar, anemias megaloblásticas. Quedamos que tenemos de 3 tipos: deficiencia de B12, deficiencia de folatos, y se me olvidaba mencionarles la anemia perniciosa. Pasamos a la deficiencia de B12. Característica: hay un aumento de la homocisteína y de ácido metilmalónico en el plasma, que son los metabolitos del B12. Etiología: disminución de la ingesta, de la disminución en absorción o alteración en la utilización de B12. Clínica: clínica digestiva. Aparte de eso puede haber glositis de Hunter y malabsorción. Algo característico de la anemia por B12 son las alteraciones neurológicas, principalmente las polineuropatías. El diagnóstico se hace con concentración baja de B12, menos de 200, eliminación urinaria de ácido metilmalónico y aumento de homocisteína. El tratamiento: tratar la causa subyacente, administrar B12 obviamente y ácido folínico. La anemia perniciosa, ¿qué es? Bueno, enfermedad de Addison-Biermer. Causa más frecuente malabsorción de B12, atrofia crónica de la mucosa gástrica. Recordemos que la B12 se absorbe como en conjunto con el factor intrínseco producido por las células parietales. Entonces, cualquier situación que produzca destrucción de las células parietales va a producir como efecto secundario, o bueno, como situación también, anemia perniciosa. Respecto a la etiología: mayores de 60 años, variante juvenil de 10 a 20 años, destrucción autoinmune de las células parietales, lo que mencionábamos, y la clínica es similar a la deficiencia de B12, porque a final de cuentas es eso, una disminución de la absorción de B12, en este caso por ausencia de factor intrínseco. El diagnóstico se hace con la presencia de anticuerpos IgG contra células parietales en el 90% y contra factor intrínseco del 60%. También se puede hacer desde Schilling para diferenciar esta situación. Y por último, el tratamiento: administración de B12 de por vida con seguimiento. Y bueno, también es una situación premaligna para adenoma gástrico, lo que hay que tener bastante en cuenta. Por último, déficit de folatos, causa más frecuente de anemia megaloblástica. Se produce una disminución de aporte o absorción, activación bloqueada de los folatos o incremento de las pérdidas. La clínica es similar, pero en este caso no hay datos neurológicos. Esa es la clave del diagnóstico: disminución de folato sérico o folato intraeritrocitario, administración de ácido folínico. El tratamiento: 1 miligramo cada 24 horas de ácido fólico en caso de no haber respuesta. Bien, básicamente eso es todo. Les digo, lo traté de resumir lo más que pude. Sé que falta mucho de qué hablar. No es mi intención hacer una obra magistral de anemia, solamente es que entiendan esta parte y que les quede lo más claro para el ENARM, que creo que pues se logró el objetivo. Ahora bien, vamos a repasar el caso clínico ya para terminar esta parte. Hombre de 27 años de edad con antecedente de enfermedad de Crohn y resección de ilion terminal hace 3 años, presenta intensa astenia y palidez mucocutánea. En la bioquímica tenemos una DHL elevada, en el hemograma muestra leucos, hemoglobina disminuida, BCM elevado, reticulocitos 1%, frotes abundantes, neutrófilos hipersegmentados. El diagnóstico: ¿cuál es el diagnóstico más probable? Obviamente una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 debido a la resección de ilio terminal que tuvo. Y bueno, eso es todo respecto a anemias. Espero que les haya quedado claro. Y pues nada, voy a tratar de hacer también uno de leucemias, que ese tema está, yo creo que más sencillo, porque son bien específicas. Y pues nada, cualquier duda, comentario, ya saben, trato de responderlos todos. Y muchas gracias por escucharme.